Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Indígenas ven que la muerte de Marco Aramayo es un escarmiento del movimiento al socialismo. Este escándalo estalló en 2015, cuando se descubrió que algo más de 700 millones de bolivianos estaban siendo desviados a cuentas bancarias privadas de dirigentes sociales vinculados con el movimiento al socialismo. Este caso reflotó tras la muerte de Marco Aramayo, y las organizaciones indígenas que no son parte del movimiento al socialismo consideran que el mensaje del caso de Marco Aramayo es un escarmiento para que nadie más se atreva a implicar a altas autoridades que sean cercanas a Evo Morales. Escuchemos estas polémicas valoraciones y luego continuamos. Bueno, Adolfo, en las últimas horas usted ha vuelto a ser protagonista en los medios de comunicación al indicar que la muerte de Marco Antonio Aramayo ha sido un escarmiento para aquellos que piensan diferente o quieren denunciar actos ilegales o hechos de corrupción dentro del movimiento al socialismo. Sí, me ratifico en ello porque el partido del MAS IPS, con el expresidente y el actual presidente, utilizan a la justicia para incriminar, para acallar la voz, porque realmente los que amamos la democracia, los que creemos que debe ser una justicia independiente, con todas las libertades, tanto fiscales y jueces, de poder actuar en apego sobre todo a la normativa que es la madre de la Constitución y las leyes. Esos procedimientos deben ser realmente que corresponden a cada profesional que administra justicia, si es que son profesionales. Pero en estos últimos años se ha visto que realmente la justicia ha sido absorbida por un mandato directo del propio expresidente Evo Morales para acallar la voz quienes pensamos diferente a temas de derecho. Y usted lo sabe muy bien que nosotros éramos parte del Pacto de Unidad, pero cuando se hizo inconsultamente el contrato de la carretera mano en llave con el país vecino del Brasil, y en su momento estaba el señor Lula da Silva, nosotros acordamos que habían sacado una ley para hacer, más que todo para entregar el contrato mano en llave o la carretera mano en llave, como se dice, ¿no? Entonces nosotros, en base a esa virtud que habíamos trabajado juntamente por toda esa temporada de la primera gestión del señor Evo Morales, nos dimos cuenta que se estaba vulnerando el artículo 30 de la Constitución, el derecho a ser consultado libremente oportuno, ¿no? Y de buena fe, tal como lo establecen los convenios y tratados internacionales de la OIT y de la misma Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Bueno, hasta la redacción de la nueva Constitución hemos avanzado bien, no nos quejamos, nuestros derechos están constituidos, pero cuando se dieron estas cosas, mi autoridad en su momento convocó más de 4 oportunidades para ver si realmente el pueblo, sobre todo los peticionarios del TIGNI, estaban en desconforme con la acción que había tomado el expresidente Evo Morales de hacer la carretera por el TIGNI. En persona tuve que navegar los 3 ríos para consultar, por ello decía, me estoy equivocando y la población requiere de una carretera, y la respuesta fue no. Nuestro río, nuestra autopista es el río. No necesitamos que destruyan nuestro hábitat, porque por eso nos hemos alejado de lo que son nuestras tierras de la misma capital de Trinidad. Entonces, con esa acción nosotros tomamos las precauciones, le hicimos la movilización por mandato de la base, nunca fue por capricho o decisión de la dirigencia. Entonces, a partir de ahí se rompe ese compromiso de coordinar con el partido del MAS IPS, pero ellos habían creído que la CIDOT era uno más sumatorio, que lo tomen como su militancia. No, la CIDOT nunca ha sido militante de ningún partido hasta donde yo he conducido, pero ahora
usted verá que las primeras acciones que hizo el gobierno fue fraccionar el movimiento indígena, y sobre todo ahí viene ya cuando nosotros exigíamos con CONAMAT en su momento de que los recursos del Fondo Indígena del IDH sean realmente para proyectos. Entonces nosotros dimos cátedra en esa parte a través de la Escuela de Proyectos con la cooperación danesa, porque se conformó una institución muy fortalecida, y de ahí emanaron todos los proyectos a diseño final, donde ha sido financiado la señora Mel Hurtado después que toma la Sidora a la fuerza a través del señor exministro Carlos Romero, Juan Ramón de la Quintana y por supuesto, digamos, del propio don Evo Morales, ¿no? Ahí Adolfo, empezaron los litigios porque realmente nosotros empezamos a exigir ese derecho constitucional. A partir de ahí, el Fondo Indígena ha servido para manipular a los dirigentes. Yo recuerdo que dejamos más de 51 proyectos aprobados, listos para el financiamiento con todo lo establecido. Entonces, ahí nosotros, cuando recibimos la plata del Fondo Indígena, fue a cuenta de la nación, no fue a cuenta personal de Adolfo Chávez. Entonces, ahí hay una claridad exacta que el propio gobierno incrimina a las personas que quieren realmente velar por un derecho que se cumpla en nuestro país. Entonces, Adolfo. Sí, lo escucho. Bueno, por un tema de tiempo lo corto ahí, si no nos vamos a extender en la entrevista. Adolfo, tuvo que morir Marco Antonio Aramayo para que la Fiscalía vuelva a salir a indicar de que es un proceso que no se ha olvidado, que es un proceso que continúa, pero sin embargo hay muchas personas que deberían estar de repente tras las rejas y no lo están. ¿Quiénes son esas personas? Mira, quienes eran parte del directorio del Fondo Indígena, que yo recuerde, era el ministro de la Presidencia, estaba en su momento Juan Ramón Quintana, también lo fue miembro del directorio el señor Carlos Romero, el propio ex ministro de Economía, que actualmente es presidente, don Luis Arce Catacora, bueno, y otros 2 ministros más que no recuerdo, pero eran 5 ministros que tenían que ver. Entonces, a partir de esa situación, hay muchos dirigentes del MAS, y eso es público, que han sido beneficiarios de los fondos indígenas a cuentas personales, y el caso de ellos es la señora Mel Hurtado, que tiene en sus cuentas personales de 22 millones de bolivianos. El señor Uber Vaca del Bajo Huizoso, que ha sido protegido también y era su chico bonito de la ex ministra Memesia Chacollo. Él pedía plata cuando le daban gana y le depositaban. Entonces, con esos proyectos que nunca han funcionado en el Bajo Huizoso. Yo acabo de estar a principios de año por allá y solamente es queja. Entonces, pero mira cómo es la cuestión. Entonces, ¿en qué ha marcado el hermano Aramayo? Yo me ratifico, ha sido un escarmiento para que la persona que denuncia corrupción, la persona que denuncia violación y que son gente afines al gobierno, hay que acallarlo, hay que apresarlo y hacerlo morir lentamente sin cuidar sin precautelar el debido proceso, porque a ellos no les importa el debido proceso, y lo han hecho, como si se han sentado la mano de hacerlo morir lentamente, porque una persona que lo mueve de un lado a otro lado, el amazónico, el oriental, no está su cuerpo adaptado para vivir en el occidente. Entonces, ese reflejo que hace la Fiscalía o la Administración de Justicia en su conjunto ahora, no va a hacer nada. Lo que hay que ser consciente es esperar que pase este gobierno y con nuevos profesionales probos, temerosos de Dios, que se apeguen a un mandato constitucional y que han jurado por el buen servicio, proteger a los ciudadanos bolivianos en virtud de la rectitud de la ley. Eso es lo que queremos los bolivianos, pero ahora va a ser difícil. ¿Usted cree, Adolfo? Lo que ha pasado ¿Usted va cree, a terminar Adolfo, ahí.
Adolfo, ¿usted cree que los principales responsables no están involucrados en la investigación, que están libres y que no van a entrar a la cárcel nunca? No, yo creo que van a entrar, pero no en esta gestión, porque si alguien es miembro de un directorio, por más que lo hayan cambiado de nombre, el Fondo Indígena, dice en la Constitución que los delitos hacia el Estado no prescriben, y ese es el punto de lanza muy importante. Entonces tenemos la esperanza que en otro gobierno oportuno, que sepa dejarlo trabajar al Ministerio Público o a todo el aparato que administra justicia, sea independiente, ahí vamos a creer que realmente se van a juzgar todas estas cuestiones en cuestión de daño a los pueblos indígenas. Y para terminar, mira, los municipios, tengo entendido, están en la misma línea de corrupción con la plata del Fondo Indígena, porque se lo utiliza para comprar porquetas, retrocavadoras, motoniveladoras, lo cual no va a un destino final justamente para la producción de los pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo Chávez, por haber estado con nosotros estos minutos en el Deber Radio. Vamos a tratar de tenerlo en algún próximo contacto para hablar un poco más sobre este tema del Fondo Indígena, una investigación que, por cierto, el Ministerio Público ha indicado de que va a continuar, no termina con la muerte de Marco Antonio Aramayo. Gracias y buenos días. Gracias, muy amable. Director del Fondo Indígena, donde se produjo, donde se registró el que se considera uno de los hechos de corrupción más grandes en la gestión del expresidente Evo Morales. Y usted ha realizado una investigación, estuve leyendo, tuve oportunidad de leer un extenso artículo muy detallado sobre el caso Fondioc y las causas que llevaron a la muerte a su exdirector Marco Antonio Aramayo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Diego? Bueno, vale la pena comenzar por un aspecto que no está contemplado en el libro, pero ha sido la tónica permanente contra Marcos Aramayo. Marcos Aramayo ha sido concebido desde la mirada de Evo Morales como un enemigo, un bocón, un soplón de la derecha. Esta es la forma, digamos, simplificada y venenosa en boca de Evo Morales que ha tenido el objeto de nuestro estudio. Y esto ha llevado a que en muchas ocasiones lo hayan torturado, lo hayan tenido, por ejemplo, desnudo en la cárcel, no 2 o 3 horas, para hacerle revisiones supuestamente. Es decir, le han hecho la vida larga y duradera los señores de una manera brutal, asesina. No, si hay que decirlo con puntos sobre la sisa, no hay duda, es la gente del gobierno encabezada por Evo Morales la que lo ha matado. Es decir, ha llevado un hombre que tenía la palabra para decirla clara y taxativamente, una palabra, no voy a decir anegada de verdad, porque esto hay que discutirlo, pero al menos principios básicos para ponerlo sobre el tapete y discutir algo que merecía una discusión amplia. Han preferido torturarlo, humillarlo y finalmente matarlo para que todo esto se silencie. Este es el modus operandi del MAS, con Evo Morales encabezando esta forma de digerir los asuntos públicos que no le convienen en lo más mínimo. ¿Y a qué se debe ese tratamiento que recibió, o ese trato que recibió Marco Aramayo después que hizo la denuncia en el Fondiote? Bueno, he tenido 3 entrevistas y media, 4, solo que una no pudo concretarse, pero nos vimos con él. Y claramente en este artículo último que escribo, solamente intentando sintetizar bien lo que él me dice, claramente se explaya por cada uno de los componentes del Fondo Indígena, mostrándonos su grado de putrefacción, y comienza con el primero, el Fondo Indígena como tal. El Fondo Indígena está manejado por 39 líderes campesinos indígenas,
Y estos líderes campesinos indígenas, solamente para que ustedes se imaginen, no iban con una programación específica anual, de decir, haremos esto para que tales comunidades crezcan de manera sostenida en los siguientes 10 años. Este no era el programa de gobierno. El programa de gobierno es que cada dirigente iba con su bolsita, con 5 proyectos, con 12 proyectos, con 8 proyectos, y se cuoteaban, y llegaban a promulgar, bueno, han llegado a aprobar 3.672 proyectos de esta manera, ¿no? 10 para mí, 8 para mí, cada uno iba, digámoslo así, a avivarse con sus proyectitos. No ha habido nunca entonces una solidez suficiente como para decir, los señores del Fondo Indígena representan a los indígenas. Esto es mentira. Han trabajado con 1.000 comunidades partidas de las comunidades originarias. Me explico. Hay 20.000 comunidades originarias por lo menos en el país. Las 1.000 que han llegado a ser beneficiadas representan, digamos, un 5%. Ha habido un 95%, o sea, casi la totalidad de comunidades indígenas que no han aprovechado el Fondo Indígena, no han sido tomadas en cuenta. ¿Cómo se tomaba en cuenta a las comunidades indígenas? Y esto sí vale la pena que me escuchen, porque esto sí es lo más importante. Han destruido el tejido social comunitario. ¿Cómo? Iba un dirigente y les decía, miren, ustedes son una comunidad que va desde el norte de San Miguel hasta el sur de San Rafael. Esta es una comunidad. Pero nosotros les damos a ustedes, a los del bordecito, les damos $15,000 para que hagan lo que quieran, siempre y cuando de los $15,000 nos den $3,000 a $5,000 a nosotros. No, somos una comunidad entera y no podemos aceptar eso. Bueno, se friegan. ¿Cuál era la siguiente acción que tomaban los señores del Fondo Indígena? Se iban a la segunda parte de la comunidad. Señores, a ustedes sí les damos $25,000 siempre y cuando 5,000 o 6,000 sean para nosotros. Bueno, aceptamos. ¿Qué lográbamos con esto? Quebrar la unidad comunitaria, quebrabas comunidades. Evo Morales como el quebrador, como el destructor de comunidades indígenas. Esto ha sido finalmente el Fondo Indígena y es uno de los elementos centrales a discutir, que quien lo pone sobre el tapete de una manera lúcida, clara y valiente, Marcos Aramayo. Ese es su mérito. Él precisamente nos dice eso. Yo finalmente en este texto que escribo soy un mero redactor de lo que me dice él, de lo que me dice Rafael Quispe, de lo que me dicen distintos entrevistados y por supuesto el principal de ellos, ciertamente Marcos Aramayo, dándome todo este tipo de pistas que yo solamente las pongo sobre texto. Diego, sin embargo, los ex dirigentes de movimientos sociales que recibieron buena plata del Fondioc dicen que ya es un caso del pasado. No, por supuesto que es del pasado. Los corruptos siempre van a decir que lo que no les conviene es pues de la guerra del Chaco, ¿no? Van a decir que esto es de las cruzadas, ¿no? Esto es del 1500, esto es del descubrimiento de América. Pero bueno, al margen de esa consideración completamente abusiva y personal, esto no puede pasar como una cosa finiquitada, porque todavía hay gente como Marcos Aramayo indebidamente enjuiciada, asesinada brutalmente asesinada, y con muchísima gente todavía con cargos sobre el hombro. Entonces los que dicen que esto es una cosa terminada es porque seguramente tienen unos buenos fajos de billetes en el bolsillo. Esto hay que decirlo claramente, esto nunca debió terminarse. Diego, debe llegar adelante. a un punto claro de ajusticiamiento. Dígame, por favor. Diego, ¿y usted cree que con la muerte de Aramayo se va a reabrir o se va a retomar este caso del Fondioc? Claro que no. Tenemos una oposición absolutamente débil, que posiblemente esta sea una noticia. Hoy es jueves, hasta el siguiente jueves va a ser una noticia conmovedora para el país, pero del siguiente jueves para adelante va a ser una noticia que va a ir languideciendo hasta morirse, ¿no? Y desaparecer. Entonces sí, hay que aprovechar los 5 minutos que tenemos de bullicio en las barras para poder hacer conocer al pueblo boliviano la injusticia que hemos vivido contra este hombre y contra todo un país, en nombre de los grupos indígenas. Se ha utilizado de esta manera
se ha utilizado este dinero de manera delincuencial en contra de los indígenas. Esto es lo que vale la pena decir. Bien, Si realmente hubiera sido una repartición pro-indígena, los resultados serían muy diferentes. Bien, Diego Ayo, muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del dirigente indígena Adolfo Chávez, quien dijo que la muerte de Marco Aramayo es un escarmiento para que nadie más se atreva a implicar a altas autoridades que sean cercanas a Evo Morales. Aramayo fue el director del Fondo Indígena, quien denunció un millonario desfalco por dirigentes de las organizaciones sociales que sustentan al oficialismo. El exfuncionario murió el martes tras permanecer 7 años en prisión. Es un mensaje a todos los indígenas, cualquiera que hable mal de las altas autoridades del movimiento al socialismo va a correr esa misma suerte. Ahora nos corresponde hacer una representación directa ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, anticipó el dirigente indígena Adolfo Chávez. El exdiputado Rafael Quispe también afirmó que se trata de un escarmiento ejercido por el poder para que nadie más denuncie la corrupción del Estado. Cuestionó así a la Fiscalía porque no emitió ninguna acusación formal en este caso. Sin embargo, el fiscal de La Paz, William Álave, dijo que el caso relacionado con este millonario desfalco no se cerró y que existen 400 personas que están siendo investigadas, incluso con acusaciones. Esta lista la encabeza la exministra Nemesia Chacollo. La autoridad del Ministerio Público admitió en contrapartida que varios de los implicados no fueron habidos y aclaró que no se los puede juzgar en rebeldía por mandato de varios fallos del Tribunal Constitucional. Son 400 personas que han administrado los recursos y ya tenemos acusaciones. Hemos hecho acusaciones en estos casos. Es evidente que en otros no se ha podido concluir las investigaciones debido a que estas personas no han sido habidas en su momento. La Contraloría y Auditoría, como la que promovió Óscar Ortiz cuando fue senador, documentaron que más de 700 millones de bolivianos del Fondo Indígena se desviaron a cuentas bancarias particulares, aunque el monto puede superar los 1.000 millones de bolivianos, debido a que la documentación presentada por esa entidad no estaba completa. Este escándalo estalló en 2015, pero reflotó en las últimas horas por efecto de la muerte en prisión de Marco Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena y el principal investigado en este caso. En total se activaron 256 casos en su contra por delitos de corrupción. El fiscal Álave recordó que el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal señala que cuando las personas fallecen se extingue el proceso. Esto se aplicará para esta persona, apuntó la autoridad. Marco Aramayo estuvo 7 años en prisión por cargos que tienen penas de hasta 5 años de privación de libertad. El exfuncionario denunció el caso ante la Contraloría y luego fue procesado. Además, cada vez que ampliaba datos, nuevos casos se le sumaban en su contra y llegó a comparecer en casi todo el país. Ante este escenario, el activista Manuel Morales del Comité de Defensa de la Democracia recordó que él fue compilador de varios estudios que reflejan la corrupción que hubo en el Fondo Indígena y pidió a las autoridades reactivar este tema. La muerte de Marco Aramayo nos va a dar nueva fuerza. Necesitamos que esto vuelva a la agenda pública, que los derechos económicos de las comunidades indígenas no sean vulneradas nunca más, afirmó. Marco Aramayo decía que Nemesia Chacollo está libre, impune. Ella aprobó los proyectos por 5.000 millones de bolivianos. En un video se ve a Marco Antonio Aramayo decir que en el Fondo Indígena no se movía ni un pelo sin la autorización de la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Chacollo. El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, falleció este martes. Sus acusaciones siempre apuntaron a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras y presidenta del directorio del Fondo Indígena. En una de sus denuncias dijo que no se movía ni un pelo sin la autorización de la ex autoridad y la responsabilizó de la aprobación de miles de proyectos por montos millonarios.
En un video que circuló en redes sociales se puede ver a Aramayo en diferentes momentos en los que denunció las irregularidades de esa institución. Aseguró que él solo fue un empleado de los dueños del fondo indígena. En relación a los dirigentes de las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo que eran parte del directorio de esa institución, especificó a Rodolfo Machaca, Eber Choquehuanca, Juanita Ancieta y Larión Mamani, a quienes señaló de ejercer violencia física y psicológica toda vez que llegaban a esta institución con un chicote. Soy la persona que denunció el caso del fondo indígena y por eso hoy soy sometido a una estrategia macabra y a una persecución, decía Marco Antonio Aramayo en este material audiovisual que recopila un par de sus declaraciones. No se movía ni un pelo en el fondo indígena sin autorización de Nemesia Achacoyo. Ella está libre, impune en este país, se escucha decir a Aramayo. Asimismo, manifestó que la exministra, quien estuvo 5 años al frente de los directorios de la institución, aprobó 3.462 proyectos por más de 5.000 millones de bolivianos. Además, autorizó el financiamiento de 1.100 proyectos por valor de 729 millones de bolivianos. Precisó que esos proyectos no salieron para los partidos políticos opositores, como Unidad Nacional o el MNR, sino para afiliados a las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo. En el mismo video, Aramayo dijo que le abrieron 243 procesos, lo que significa permanecer en la cárcel al menos 700 años. El Ministerio Público me va a hacer un mausoleo en la cárcel para que cumpla tal pena, manifestaba Marco Aramayo cuando cuestionaba todos los procesos en su contra. Cada vez que podía, Aramayo denunciaba que la justicia y la fiscalía vulneraban sus derechos, pero en ese tiempo sus palabras no tenían eco. Ahora Marco Aramayo falleció tras estar 7 años detenido por este caso. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones y si realmente creen ustedes que es un escarmiento del movimiento al socialismo para que nadie más se atreva a implicar a altas autoridades que sean cercanas a Evo Morales con hechos de corrupción. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.